Bueno, buenas tardes. Frederica ha exagerado un poquito porque aquí el impulsor, el que ha hecho todo el trabajo duro es Daniel y nosotros venimos a mesa puesta, nunca mejor dicho, porque nos han dado muy bien de comer, y a hablar un poquito con ustedes. Yo antes que nada tengo que dar, no sé si me oyen bien, tengo que dar también las gracias a Daniel Martínez Babiloni por invitarme a venir a Villar del Arzobispo y para hablar de este músico, cuyo recuerdo conservamos en común ambas poblaciones. Yo soy de Requena, una ciudad muy afín culturalmente a Villar, sobre todo porque somos sur... así. Es que se pierde la señal. Hacerte un poquito más hacia la base. Ya, lo tengo que leer. A ver, bueno, problemas técnicos de siempre. Bueno, pues eso, decía que tenemos mucha afinidad entre nuestras dos poblaciones, porque, entre otras cosas, incluso la banda de música se llama igual. La Sociedad Musical Santa Cecilia es también la de Requena. Bueno, yo cuando era niño en la banda principal de Requena, ya metiéndonos un poquito en el tema, en la que era percusionista, pues quedaban todavía algunos músicos muy mayores, de los que llevaban en la banda desde los años 20, y recuerdo a dos de ellos, un requinto y un tuba, que habían tocado respectivamente en dos bandas contemporáneas y antagonistas, Los Pistoleros y Los Pamblancos. Claro, aquellas bandas no se llamaban así realmente. Yo, bueno, pues soy escritor gracias a un cambio notable en la música de Requena. En 1978 la banda municipal se reconvirtió en esta Sociedad Musical Santa Cecilia que hoy tenemos, y aquí tenemos eso, ese punto de contacto común entre nosotros. En 1979 la Sociedad Musical comenzó a editar una revista anual titulada Requena Musical, donde todos los que tenían historias que contar lo hacían a su modo y donde yo hice mis primeros pinitos. Ahí sigue todavía la revista y ahí sigo colaborando, si no me echan. Bueno, en esa primera revista de 1979 se publicó un artículo sobre uno de aquellos músicos en activo, miembro de la otra banda, de Los Pistoleros, en el que ya se citaba de pasada a la banda de Los Pamblancos. Y en la siguiente, de 1980, que es la que tienen en pantalla, apareció otro artículo titulado Pistoleros y Pamblancos, en el que el autor contaba a su manera, y con bastantes inexactitudes cronológicas, sus recuerdos de aquella época que iba desde 1926 a prácticamente la Guerra Civil. Bien, en 1981 yo publiqué un pequeño trabajo para la revista sobre la figura del compositor y director de Los Pistoleros, de la otra banda, Mariano Pérez Sánchez, que luego se convertiría en una investigación de 15 años y un libro editado en 1996. Y fue en ese periodo en el que comencé a conocer los hechos y vicisitudes requenenses, claro, de don Timoteo López Pamblanco, director de la Unión Musical Requenense, que era así, y no Pamblancos como se llamaba la banda. Datos biográficos en una época en que todavía no existía Internet fueron imposibles de conseguir. De hecho, la imagen que tenemos del maestro López Pamblanco me la pasó Daniel hace pocos meses, el año pasado, y por fin, tras más de 40 años, yo conseguía ponerle cara a este músico que tanto se conocía allí. Vamos, la evolución de los medios técnicos, la digitalización de bibliotecas y de hemerotecas, y en el caso de Requena, de la mayor parte de la documentación del archivo municipal, nos han hecho avanzar más en los últimos 15 años de lo que lo habíamos hecho en los 40 anteriores. Así, poco a poco, el misterioso Timoteo López Pamblanco, director, compositor y hombre políticamente comprometido con las ideas republicanas de su época, se nos ha ido dando a conocer, en pequeñas dosis, conforme locos como Daniel y yo y tantos otros amigos, de los cuales algunos pues estamos aquí, pues vamos escarbando en viejos papeles, en esos baúles que tú nos has enseñado. Aún así, hay aspectos que se nos resisten. Uno de ellos es la localización de descendientes. Miren ustedes, el hecho de que solo se transmita el primer apellido de padres a hijos, para investigadores y genealogistas es una puñeta. A pesar de que todos quienes buscamos datos sobre él sabemos que su segundo apellido, Pamblanco, era el que lo definía, el hecho de que el primer apellido, López, fuera y sea uno de los más extendidos, igual que me pasa a mí con el García, pues nos ha perjudicado. A la hora de buscar pistas sobre Arturo o Antonio López, los hijos, a pesar del segundo apellido, Collado, nos ha llevado y nos lleva de cabeza. Yo espero que a ver si con esta jornada nos aparece algún nieto, bisnieto, que nos cuente más cosas.
porque nos encantaría, ¿no? Bueno, Timoteo López Pamblanco fue un raro caso dentro del mundo de las bandas, porque solo dirigió, que sepamos, 3 agrupaciones: Villar del Arzobispo, Requena y Chiva. Tenemos idea, gracias al investigador de Sueca, Ramón Aulló, de que intentó ser músico militar, pero no hay constancia documental de que llegara a serlo. Los largos años en Villar y Requena pasaron factura personal, ya que todos los artistas que se eternizan en un puesto chocan inevitablemente con ideas opuestas por parte de músicos con caracteres diferentes y de diferentes generaciones. En el caso de Chiva no le dio tiempo a mucho, solo estuvo 2 años y falleció allí por enfermedad a principios de 1936. ¿Me permites el agua? Permiso. Bien, como Daniel se está encargando de investigar los primeros años del maestro Pamblanco en Villar, yo les voy a hablar aquí de la estancia de Hechos y Milagros del director durante su etapa en Requena, entre 1924 y 1934, que si bien en términos históricos podría considerarse breve, en lo que a trascendencia musical y social se refiere, fueron de lo más intenso. Timoteo López Pamblanco había nacido en Villar en agosto de 1879. Creemos que llegó a Requena en la primavera de 1924, es decir, próximo a cumplir 45 años. Llevaba casado ya 17 años con Julia Collado Blasco, de Alborache, y con ellos llegaban sus 2 hijos, Antonio, que nació en 1912, y Arturo, que en el 14, ambos aquí en Villar del Arzobispo. Por cierto, uno de los testigos firmantes en la boda fue nada menos que el patriarca de la música valenciana, Salvador Giner Vidal. Esta cercanía me impulsa a pensar que pudiera haber sido alumno privado de Giner, que pudo ser quien le animara a entrar en el Conservatorio Valenciano y que formó parte del tribunal de ingreso, que él examinó de los 3 primeros cursos de solfeo obligatorios que había para el acceso al conservatorio. Sabemos por las actas del Conservatorio de Valencia que estudió violín entre 1898 y 1903 y que no realizó estudios oficiales de dirección, armonía o composición. Sin embargo, no hemos localizado noticias de actuaciones como violinista fuera del propio conservatorio, donde, como ejemplo, les pondré que en los ejercicios finales del curso de 1902 interpretó con maestría la Jota aragonesa de Pablo Sarasate. Sí sabemos que pronto comenzó a componer para su banda de Villar del Arzobispo, en la que ya aparece como director en esta conocida fotografía de 1908 que creo que vamos a usar todos esta tarde. Bueno, ¿cuáles fueron los motivos de Timoteo López para abandonar la banda de Villar? Es algo que dejo a Daniel, que seguramente nos dirá algo, y por lo menos para sus investigaciones. El caso es que el director villarenco se instaló en Requena en el verano del 24, ya digo, entre la primavera y el verano del 24, para hacerse cargo de la dirección de la banda Unión Musical Requenense. Este es uno de los escudos que hemos encontrado. Bueno, para ponerles en antecedentes, en 1921, tan solo 3 años antes, las 2 viejas bandas requenenses que habían dirigido durante más de 30 años Mariano Pérez Sánchez y José Cervera, hasta 1918, se fusionaron en una sola gracias a los esfuerzos del ayuntamiento y de un director circunstancial, Enrique García Martínez, abuelo de Enrique García Asensio, el director de la Orquesta de la Radio Televisión Española. No les aburriré con detalles internos, pero digamos que la nueva agrupación, denominada Unión Musical Requenense, estaba formada en su mayoría por viejos músicos cuya ideología era muy diversa y que, mientras pertenecieron a sus propias bandas, no habían casado muy bien entre ellos. Era una amalgama que requería de un director con mano izquierda y con batuta muy firme. Enrique García, profesor de la Escuela Municipal de Música de Valencia, no pudo quedarse y dio paso a Enrique Almiñana, que venía de dirigir en Turís y Sollana, y que estuvo en Requena entre 1921 y 1924 y que dejó la banda por desavenencias con los músicos, algo que parece que es muy común a tantas bandas, ¿no? Timoteo López Pamblanco se hizo cargo de la Unión Musical Requenense en un momento político delicado, con una férrea censura de prensa y un ayuntamiento muy dividido ideológicamente. Estamos a principios de la dictadura de Primo de Rivera, y un ayuntamiento que digo muy dividido ideológicamente, pero que sin embargo el ayuntamiento coincidía en el apoyo a la sociedad musical. La formación contaba con 53 músicos cuando él llegó, una banda de buen tamaño para la época y una nutrida escuela de educandos. Fue uno de los primeros directores en Requena que publicó los programas de los conciertos en la prensa, como había hecho su antecesor también, Enrique Almiñana. Hemos tenido la gran suerte de contar con prensa local pues desde finales del siglo XIX hasta prácticamente la Guerra Civil.
para los historiadores esto es una mina, vamos, de datos. El 13 de julio de 1924, por ejemplo, domingo, aparecía este programa en el periódico de La Voz de Requena, que salía precisamente todos los domingos, o sea, el mismo día que hacían el concierto. Es uno de los primeros conciertos, tal vez el primero que dio Timoteo López Pamblanco en Requena. No pone los autores, pero creemos que algunas de esas, o por lo menos la mitad de las obras son de Pamblanco. Los hijos, Antonio y Arturo, destacaron como clarinetistas muy pronto y fueron solistas de la banda. Ninguno que sepamos optó por ser profesional. Para ellos compondrían 2 pasodobles, Antoine, así en francés, y Arturete. Una de las primeras composiciones que el maestro López Pamblanco escribió en su nuevo destino fue precisamente una marcha o pasodoble titulada Requena, que ofreció al ayuntamiento y que no ha podido ser localizada. Aquí tenemos el agradecimiento que hace el ayuntamiento en acta de sesión ordinaria por la oferta que ha hecho el maestro del pasodoble. Lamentablemente ese pasodoble se ha perdido. La banda funcionaba como muchas ahora a base de cuotas, contratas de actos, conciertos a beneficio de la sociedad, además subvenciones municipales por los conciertos y otros actos oficiales, con lo que se pagaba al director, que además cobraba a los educandos por las clases. Vean ustedes, dice que el director de la Unión Musical dará clases de solfeo con honorarios mensuales de 2,50 y 3 pesetas en adelante. Estamos hablando de 1925. Y se compromete a dar clase gratuita a los mayores de 11 años que deseen ingresar en la banda y sean pobres de solemnidad. O sea que era como un servicio social. Bueno, aquí también verán ustedes que las fallas valencianas pues dejaron bastante huella. Ellos fueron durante varios años a la falla de la calle Borrul-Turia y bueno, pues en algunos casos, por ejemplo, en este artículo de la prensa del Pueblo de Valencia, la falla felicita al director pues por lo bien que han estado al servicio de esa falla. La sociedad tenía también su propio grupo artístico para la representación de zarzuelas y además colaboraba con agrupaciones teatrales de la ciudad, como en el caso de los festivales, para recaudar dinero, entre ellos destinado a conseguir fondos para la compra de nuevo instrumental. Daban una función con un grupo teatral y el montante que se conseguía pues era para la sociedad musical. Bueno, con el paso del tiempo, a fuerza de ensayos, pues de constancia y conforme los jóvenes músicos adquirían dominio de sus instrumentos, Timoteo López fue mejorando la calidad y la dificultad de las obras programadas. Aquí tienen también un concierto ya de julio del 25, un año después, en el que la banda pues está tocando un pasodoble de él, bueno, 3 obras de él, 2 pasodobles y un vals, y luego pues las típicas zarzuelas. Bueno, a pesar del avance que suponía la publicación de los programas, en demasiadas ocasiones se omiten los autores y en otras solo consta un apellido, por lo que se hace difícil catalogarlas. En el siguiente programa, en este que les he puesto antes, perdón, a ver si puedo volver atrás. Aquí. Eso. Ahí. En este programa pueden apreciar la existencia del maestro Pamblanco en programar sus propias obras. Esta constante de poner sus obras molestaba a algunos sectores de la población o de los músicos y aficionados que en una carta al periódico reprochaban al director que no programara con más frecuencia piezas de autores locales. Dice aquí que no le parece al señor director que prodiga demasiado sus obras, mientras deja otras que son de compositores locales. Y el propio director contestará después que esas obras se ponen de vez en cuando, pero que deben preocuparse más de cómo va la sociedad que de decirle al director cómo tiene que programar, ¿no? Eran esas cosas de nuestros pueblos, que somos, igual que sabemos entrenar mejor al equipo de fútbol, pues sabemos dirigir mejor a la banda local también, ¿no? Mejor que nuestros directores. Bueno, en lo estrictamente musical, la Feria y Fiestas de Requena de 1925 tuvo un acontecimiento destacado, un festival musical por todo lo alto en el que junto a la Unión Musical Requenense participaron la banda primitiva de Lidia y las 2 bandas de Buñol. Hoy en día hablamos de estas bandas como de sección especial, pero por entonces participaban en segunda y primera secciones. La banda de Requena estaba, ya hemos dicho, en torno a 50 plazas, la primitiva de Lidia acudió al certamen con 60 músicos,
el Centro Artístico Musical, los Litros de Buñol, con 40, y la Lira, eran los feos de Buñol, en su última participación en Valencia en el certamen de 1921, había ido con 35 músicos. Hoy son 120, 150, entonces, bueno, tengamos en cuenta que en el primer certamen de 1886 las bandas, incluso fue Lilia, fue Utiel, bandas que llevaban 35 músicos y bueno, tocaban aquellas oberturas de Supé y aquellas obritas de Giner. Bien, pues miren, el programa de dicho festival se parecía más a un certamen que a un simple concierto. Verán, a ver si consigo aquí. ¿Ves? Es la primera vez que vemos a la Unión Musical Requenense interpretar una obra arriesgada, certamineramente hablado, como era pues, la Rapsodia húngara de Liszt. Ahí tienen a la artística de Buñol con Sansón y Dalila y la gran fantasía española que habéis citado antes, las Valquirias o los Leones de Castilla de Serrano y la primitiva de Lilia con la Redoma Encantada, una abertura de Goula que no hemos podido encontrar en los archivos de la primición, o el Capricho Español de Rizki-Korsakov, ponían aquí ellos. En fin. En cuanto a la prensa local, hay un periódico de aquí, de allí de Requena, que opina que la banda ha hecho un gran esfuerzo interpretando la Rapsodia húngara de Liszt, y dice eso, pues que estos músicos cuando quieren, pues no hay dificultad que se les ponga por delante. Pues bien, el material completo de esa interpretación de la Rapsodia húngara número 2 de Liszt, utilizado por López Pamblanco, se conserva. Lo localicé hace algunos años entre los materiales que guardaba uno de los antiguos miembros de la banda. Les pongo aquí la portada para que vean una curiosidad. En el centro lleva el sello del Ayuntamiento Constitucional de Villar del Arzobispo. Este sello tiene su lógica. Como Daniel ha podido localizar en las actas municipales del Ayuntamiento, la obra fue comprada con fondos públicos y tras acuerdo del Pleno quedó reflejado en las actas. Era normal que los directores se llevaran sus propias carpetas. El archivo no es como hoy, que pertenece a la sociedad. Muchas veces el archivo pertenecía al propio director y cuando se iba de una banda a otra se llevaba su carpeta y gracias a esa carpeta que se llevó el maestro Pamblanco, que fue a parar a Chiva, pues esta tarde tenemos un concierto aquí con todas las obras que hemos podido localizar en el archivo de la artística de Chiva. O sea que esas las vueltas que da la documentación, ¿no? Bueno, en Requena, desde finales del siglo XIX, eran tradicionales y especialmente sonados los carnavales. En ellos, además de las charangas que se formaban para las comparsas, la banda también participaba. Verán que participaba en los bailes del Círculo Central, en los bailes de carnaval. Y bueno, según me contó hace décadas uno de esos músicos viejos que he nombrado antes, que ya murieron, pues fue precisamente en los carnavales de 1926 donde la gota de las desavenencias con el maestro llegaron a un punto de ruptura, porque la banda tenía sus charangas, organizaban sus bailes y estaban acostumbrados a tocar sus propios bailables de toda la vida, y el maestro López Pamblanco pues había escrito muchos de esos bailables que quería tocar, y bueno, pues la charanga que iba a llevar el peso fuerte de los carnavales no quiso. Entonces ahí se rompió la banda. 13 músicos abandonaron la banda, agrupándose en una nueva, alrededor de la cual se formó de inmediato. Sí, vamos a cambiamos la marcha. Sí. Vale. Bueno, exactamente. Se formó alrededor de esa banda una sociedad y a esos músicos le siguieron otros y además se les unieron algunos músicos que hacía años que habían dejado la banda para tocar por diferencias con músicos de la Unión Musical Requenense. Siempre la política y las bandas, saben ustedes, y ustedes también han tenido dos bandas, hasta por lo que me han contado hasta hace algunos años, que siempre las bandas iban muy unidas a lo que las ideologías de cada uno, ¿no? Bueno, la nueva sociedad musical se creó con el nombre del Fomento del Arte, pero los músicos, muchos de ellos jóvenes idealistas, se denominaron a sí mismos los Invencibles, como pueden ver en este sello. El puño que mandaron a hacer para sellar los materiales de sus partituras era una artística lira con una pistola antigua en el centro, y este sello les daría el sobrenombre de los Invencibles Pistoleros, que ha quedado para la historia simplemente como los Pistoleros. Entonces, en ese momento teníamos las bandas de los Pistoleros y la otra banda, que era la Unión Musical, y que hasta ese momento había sido la única que había, se redenominó popularmente con el segundo apellido, que era el más sonante, del maestro Timoteo López, que era Pamblanco.
Por eso les he puesto un poco el título de La banda de los Pan Blancos, porque durante 8 años que siguieron a esta ruptura, la banda no era el Fomento, no era la Unión Musical, era la banda de los Pan Blancos o la banda de los Pistoleros. Y cuando se encontraban en la calle había gresca, como siempre. Bueno, otra cosa también fue que en ese momento de la ruptura, la banda predominante para el ayuntamiento era la Unión Musical, la de don Timoteo López Pan Blanco. Entonces se prohibió a los pistoleros tocar en la calle. Ellos tenían que ensayar en su local, pero no podían salir a tocar. Estaba prohibido. ¿Vale? Lo bueno fue que en este mismo año, el año 26, se crean, por instancias del director Mariano Pérez Sánchez, se crean los certámenes de bandas de Requena, en 1926. Y en ese primer certamen de bandas de Requena, ya, que es en septiembre, ya los ánimos se habían calmado y verán ustedes que el certamen, es un certamen en ese momento prácticamente comarcal, donde actúan Chera, Villargordo, San Antonio. Entonces las bandas que abren y cierran son las bandas de Requena. La primera banda es el Fomento, y la que cierra, con Timoteo López Pan Blanco, es la Unión Musical de Requenense, con una obertura preciosa de Aubert, que es el Lago de las Hadas. Otra transcripción de las que venían de Francia. Bueno, desde este momento, ambas bandas convivieron en mayor o menor armonía, siempre menor, pero poco a poco la nueva formación fue ganando favor municipal en detrimento de la de los Pan Blancos. La política estaba cambiando. En marzo del 27 dimitía el alcalde y la corporación musical se quedaba en cuadro, y a finales de abril se constituía un nuevo consejo en el que era designado un alcalde pro pistoleros, pro la otra banda. Entonces, bueno, a finales de ese año, además, las dos bandas tocaban en verano en la glorieta de Requena. Hay una tómbola donde la banda tocaba y se hacían conciertos de noche, más que conciertos eran serenatas, se tocaban 4 o 5 obritas que se repetían 2 o 3 veces. Y la gente, incluso algunas veces las bailaba, ¿no?, en el paseo. Bueno, pues después de las fiestas, en septiembre del 27, el Ayuntamiento de Requena pues tomó la decisión de igualar el favor a las dos bandas, el pagarles subvenciones por número de músicos, proporcionadas al número de músicos que tenía cada banda, y bueno, pues claro, la banda del Fomento tenía, fíjense, le dan 64 pesetas, y a la banda de la Unión Musical 227 pesetas. Pueden ustedes ver un poquito cuál sería la diferencia de músicos entre una banda y otra, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Llega el cambio efectivo, las elecciones cambian a principios de 1928 y el Ayuntamiento decide formar una banda municipal con un director municipal funcionario. Y como en ese momento el favor estaba a la otra banda, pues lo que hacen es preparar unas bases, crear una banda, nombrar un director que además es precisamente Mariano Pérez Sánchez, que era más afín a los pistoleros. Se crea la plaza de director como funcionario por concurso de méritos, eso sí, los méritos los cumplía. De hecho, bueno, el nombramiento del director lo hizo, entre otros, José Manuel Izquierdo, Pedro Sosa, estaban en el tribunal que calificó ese nombramiento, ¿vale? Y, claro, a partir de que se crea la banda municipal, la Unión Musical Requenense con Timoteo López Pan Blanco cae en desgracia. Entonces, aunque son más músicos, pues tienen ya que vivir de contratos privados, se les quita la subvención municipal, vuelve a pasarles como les pasó a los pistoleros, que no pueden salir durante un tiempo, pero enseguida vuelve eso a la normalidad. Y, por ejemplo, vean ustedes el reglamento de la banda, en uno de los artículos, el 17 de la banda municipal, dice que los componentes de la banda municipal no podrán pertenecer a otra banda de la localidad. No dice otra, de la localidad. Incurriendo en el caso contrario en la multa de 500 pesetas. El director de la banda municipal de Requena cobraba al año 3.500 pesetas. Una banda, un músico aficionado que le pusiera esa multa sería inviable. Eso era una forma disuasoria de que los otros músicos no pudieran entrar en la banda municipal. Bueno, incluso en la prensa
hay periodistas más objetivos que aquí en las provincias en las que habla de que bueno, ese vaivén de la política hace que ahora, lo llaman los canguilones de la noria política, pues nos duelen las persecuciones y que salga el sol para todos, piden que las dos bandas sean equiparadas, ¿no? Y bueno, aún así, y con el incremento de jóvenes en las filas de la Unión Musical Requenense, lo que hizo Timoteo López Paz-Blanco a partir de ese momento fue acelerar la formación de músicos jóvenes y rejuveneció la banda muchísimo en sus últimos años. Bueno, pues incluso en el año 29 va al certamen de Utiel, con gente muy... Pues, perdón, en el año 29, esto es otra cosa que les voy a contar. Vale, van al certamen de Utiel, que la banda municipal no tiene músicos para ir al certamen, o sea que de alguna forma es un revulsivo el que no tenga el favor municipal, a veces hace que uno se crezca y que las cosas vayan para adelante y bueno, pues lo que sí está claro es que el tema económico había ido a menos, la situación económica se estaba volviendo difícil y en lo personal además en 1929 Timoteo López Paz-Blanco tuvo el golpe del fallecimiento de su mujer en noviembre, Julia Collado, que murió en Requena, donde está enterrada, y la prensa valenciana se hacía eco además de la manifestación de duelo multitudinario que acompañó al féretro del cementerio de Requena, o sea que el director estaba muy bien considerado a nivel popular. Bueno, muchos de ustedes sabrán también de la costumbre que hay en nuestras tierras del canto de los mayos, creo que eso lo compartimos también. No sé si aquí se sigue cantando los mayos en Requena y en parte, pues allí se sigue esa tradición que viene de Aragón, pero bueno, pues el maestro Paz-Blanco también compuso mayos para Requena. Y luego, bueno, en el verano de 1930 volvieron a actuar juntas las dos bandas requenenses en un festival organizado para las colonias escolares. La prensa destacaba los apellidos de ambos directores y la calidad de las obras interpretadas. No sabemos cuál pudo ser la relación personal entre López Paz-Blanco y Pérez Sánchez, pero como personas educadas y grandes profesionales debió ser al menos de mutuo respeto. Las circunstancias políticas y sociales en que interactuaron no eran las más idóneas para una buena relación entre artistas. Y artistas eran ciertamente los miembros de la familia Collado, de la familia López Collado, que son, por eso les pongo este artículo, porque tenemos constancia de una actuación musical en la que se muestran las diferentes capacidades de padre e hijos fuera de la banda. Esto es un concierto que se hace en el Círculo Central, en Requena, y donde actúan el padre con los dos hijos. Uno de ellos, Arturo, toca también el violín, o sea que de alguna forma heredó la afición del padre, que de hecho, dicho sea de paso, en las orquestas requenenses nunca se cita ni a Timoteo ni a su hijo Arturo como músicos de cuerda, o sea, no conocemos actuaciones del maestro López Paz-Blanco al violín en Requena, pero bueno, debió enseñar a su hijo seguramente. Ven aquí pues que el maestro ha compuesto una obra para que toquen los cuatro, y esas variaciones pues gustan tanto que hacen que se repitan varias veces. Bueno, estas múltiples facetas de los músicos eran habituales en la época, máxime si se contaba con orquesta para las funciones teatrales y para los bailes de salón, en que algunos músicos pues dejaban el instrumento de viento y cogían el de cuerda. Bueno, para un veterano republicano como Timoteo López fue una gran alegría la llegada de la Segunda República Española. Poco después del cambio político publicaba en Valencia, en la editorial Mundial Música, las versiones pianística y bandística de su pasodoble El 14 de abril, que también vamos a escuchar esta tarde en el concierto. Está dedicado al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. A pesar de que el propio compositor se interesó por la difusión de este pasodoble en revistas del entorno musical, hasta hace muy pocos años no conseguimos un ejemplar de la versión de piano, que estaba en la Biblioteca Nacional, y solo hace unos meses, y también gracias al archivo de la Artística de Chiva, hemos podido recuperar la versión bandística que van a escuchar. Es una verdadera pena, pero no se conocía, o sea, no lo hemos encontrado en ninguna banda valenciana más que en Chiva, y lo hemos intentado. Bueno, el drástico cambio político también trajo consigo un radical giro de la política local, y volviendo a la primera línea, los partidarios de la banda de los Paz-Blancos. Entonces, la presencia en el ayuntamiento de concejales afines a la municipal retrasaría unos meses lo inevitable, pero bueno,
a finales de 1931, principios de 1932, se cancela la banda municipal, se finiquita, al director se le deja cesante. Muy bien, sí, estoy terminando. Y bueno, vuelve la Unión Musical a tener ese favor del ayuntamiento, es la vuelta, ¿vale? Entonces, bien, pues de nuevo pues el ayuntamiento intenta equiparar a las bandas, dejando, y la banda municipal vuelve a ser la antigua banda Pistoleros, la banda del Fomento, y bueno, vuelve a haber esta competencia privada, ya no a nivel público. A todas estas, durante todos estos años, hasta el año 31, que es cuando, o sea, el 32 se deshace la banda, hasta el año 31 hay certámenes musicales en Requena donde van actuando todas estas bandas. Luego en el año 31 las dos bandas de Requena concursan en el certamen de Utiel, cada una en una sección, la banda de la Unión Musical Requenense en la primera sección y la banda municipal en la segunda, y la competencia llega hasta el punto de que la obra de libre elección que llevan las dos bandas, cada una a su sección, es la misma, es el Preludio Sinfónico de la Torre del Oro. Llevan las dos bandas. Entonces, imagínense ese verano de ensayos, cuando vamos a las bandas, a los certámenes que se ensayan en la calle o en la Plaza de Toros, ¿no? Pues esa competencia lo que daría de comentarios, ¿no? Bueno, como les decía, la banda municipal se suprimió oficialmente el 1 de febrero del 32, Mariano Pérez quedó en cesante. El ayuntamiento suprimió las subvenciones a las bandas para tratar su asignación económica desde cero. Los uniformes y los instrumentos de propiedad municipal fueron recogidos y subastados, y una vez más pues, la música en Requena era cosa de sociedades musicales civiles. En abril del 32, con ocasión del paso por Requena de la comitiva que llevaba el presidente de la República, Alcalá Zamora, y que la banda tocó este 14 de abril para el presidente de la República, a su paso por Requena, pues se pagó a cada banda 300 pesetas por tocar en el paso de la comitiva, que seguramente no pararía casi nada. Bien, bueno, a partir de aquí, de la disolución de la banda municipal, y ya que estoy acabando, en lo referente a Timoteo López Pamblanco y a Requena, hay una total y absoluta falta de noticias. A finales del 31 había desaparecido el periódico La Voz de Requena y no volvería a haber prensa local hasta 1936, ya iniciado la guerra casi. Sabemos que volvió a casarse, esta vez en Requena, entre 1930 y 34, no sabemos cuándo, con la joven María Gómez Roda, nacida en 1912, es decir, tenía la misma edad que su hijo mayor, y bueno, pues de este matrimonio ya no hubo hijos. Lo sabemos porque tenemos el certificado de defunción del juzgado de Chiva, no sé cómo él falleció allí. Tal vez por la falta de recursos económicos, por el desgaste de 10 años realmente intensos, o por otros motivos que quizá nunca lleguemos a conocer, en algún momento del año 34, Timoteo López y su familia dejaban Requena para hacerse cargo de la banda artística de Chiva, que dicho sea de paso estaba en unas horas muy bajas en aquel momento, tanto artística como económicamente. En Requena, la Unión Musical y el Fomento del Arte, las dos bandas, se fusionarían en 1936, en mayo de 1936, en una sola agrupación que se denominó Patronato Musical Requenense, y que, como se pueden imaginar, pues no duró mucho tiempo, porque comenzó la guerra. ¿Vale? Bien, del paso por la banda artística de Chiva, habla Alfredo Corral en su libro sobre la historia de dicha agrupación, y lo hace muy brevemente porque al parecer la banda, pues eso, como he comentado, estaba en un momento muy bajo de popularidad. Se le rescindido el contrato del último director, pues Timoteo llegaba a una banda con apenas 20 músicos y sin mucha aceptación popular, y el autor apenas le dedica 2 líneas de texto, por lo que es necesaria también una investigación en Chiva, lo cual aliento a los chivanos. Entre las últimas noticias sobre Timoteo López, pues hay una muy curiosa. En la revista musical Ritmo de abril del 35 se dedicaba un extenso panegírico a la muerte del maestro Ricardo Villa, que era el presidente de la Asociación Nacional de Directores, y Timoteo López, para ayudar a una colecta que se hizo para la familia, donó 100 partituras del 14 de abril para que se vendían a 5 pesetas, para que las vendieran a 2,50 y ese dinero fuera a la familia del maestro Villa. No sabemos cuántas se venderían o no, eso no lo sabemos.
Pues nada, el 11 de febrero de 1936, con 57 años, Timoteo López Pamblanco fallecía en Chiva de una hemorragia cerebral. Allí estuvo menos de 2 años. Sin embargo, la mayor parte de la música que tenemos de él está en ese archivo, en el archivo de la artística. En Requena solo había estado 10 años, pero su recuerdo perduró hasta bien entrados los años 80, gracias a los últimos músicos de su escuela. Y me honra decir también que ese recuerdo pues, se ha mantenido hasta nuestros días por un poco del esfuerzo que hemos hecho algunos locos por la música de nuestro pueblo. Bien, no quiero terminar sin hablar un poquito de la obra musical de Timoteo López Pamblanco. Y ya acabo, no sé qué me quedan. 4 minutos. Estamos en ello. Bien. Bueno, por desgracia la mayoría de su música se ha perdido, y por fortuna, pues y gracias a las gestiones de Daniel Martínez y del director de Chivano de la banda de Villar del Arzobispo, Luis Serrano, y del presidente de la Sociedad Artística, Guillermo, que lo tenemos aquí, pues se han podido recuperar pues todo lo que hoy vamos a escuchar en el concierto. Tenemos catalogados unos 25 títulos, aunque seguro que en el futuro aparecerán más. El maestro Pamblanco fue ante todo un compositor de pasodobles. Sin embargo, la obra más antigua que conocemos, y solo es por el título, es una pieza religiosa titulada Veni Sponsa Christi, datada en 1910 aquí en Villar del Arzobispo. También de esa época villarenca se conserva la marcha de procesión Resfa, que los músicos de aquí conocen muy bien y que también vamos a escuchar esta tarde. Nada más llegar a Requena, ya les he contado que dedicó un pasodoble a la ciudad titulado Requena, a sus hijos, unos pasodobles con sus nombres, y luego pues hizo un vals para clarinete, otros pasodobles dedicados a... Hay un pasodoble que se llama Villar, que no lo hemos localizado, pero que está dedicado a su pueblo de origen, y bueno, una mazurca, dianas, hizo varias dianas para las comisiones falleras en Valencia, una polca que le llamó progresista, supongo que por sus ideas también republicanas, y una marcha de procesión llamada Santa Cecilia, que sí que hemos recuperado también en Chiva, que yo espero que podamos recuperar también, por lo menos en Requena, en la Semana Santa. En fin, y bueno, una de sus últimas composiciones, que también la vamos a escuchar, es el pasodoble séptimo de caballería, que me consta que ha gustado mucho a los músicos. Y bueno, pues y en Chiva, a pesar de estar solo 2 años, pues también compuso unos cuantos pasodobles. Tenemos Buronaz, Cugati, El Capote de Oro, El Calupe, Flores y Mantillas, o sea que hizo una labor compositiva interesante en tan solo 2 años. Esto es lo que sabemos en Requena de Timoteo López Pamblanco. Me consta que las investigaciones sobre la historia de la música en Villar del Arzobispo a cargo de Daniel Martínez Babiloni están ya creciendo en frutos tangibles, y seguro que en pocos años dispondremos de una biografía mucho más detallada, además de conocer los interesantes pormenores de la historia musical de esta bella ciudad que nos han enseñado esta mañana y que nos ha encantado la visita que nos han hecho. Y bueno, pues nada, para estos menesteres y para lo que necesiten me tienen en Requena. Muchas gracias.